Bueno, muchas gracias, Héctor, y a los organizadores de este simposio en la Cardio Infantil. Un placer estar acá con ustedes y visitando a Colombia. Vamos a hablar en estos momentos sobre... Un momentito, así voy a cambiar acá. Ups. ¿Me puedes ayudar un poquito acá? No se puede ver más grande esto. No se puede ver más grande. Bueno. Muy bien, bueno, seguimos así, gracias. Sobre el uso de la tomografía como una técnica que nos permite determinar el riesgo a eventos cardiovasculares en pacientes adultos. Como ustedes saben, obviamente la aterosclerosis es el pan nuestro de cada día para nosotros los cardiólogos y para el médico en general. Una tercera parte de la población mundial va a morir de un evento cardiovascular y la enfermedad coronaria contribuye de una manera u otra a más de la mitad de las muertes mundialmente. Aproximadamente hay una muerte cada 38 segundos de un evento cardiovascular. Y en los Estados Unidos, con la excepción del año 1918, con la epidemia de influenza, la enfermedad cardiovascular ha sido siempre la número uno como causa de mortalidad. Entonces, pues estamos tratando, obviamente, con una patología que si tenemos que aprender algo bien a manejar es este tema. Una de las situaciones que se nos plantea muy frecuentemente es cómo podemos determinar temprano quién va a ser la persona que está a riesgo para un evento cardiovascular. Y se ha hecho esfuerzos y se ha hecho mucha inversión en Estados Unidos con el Instituto Nacional de la Salud a las investigaciones para descubrimientos genéticos. Hasta ahora, lamentablemente, no se ha determinado, no se ha encontrado ningún gen específico que nos permita hacer un screening para determinar pacientes de alto o muy bajo riesgo. Como usted ve aquí, hoy en día se han descrito más de 20 mutaciones genéticas que están asociadas a un trastorno que conlleva la aterosclerosis, ya sea un trastorno lipídico o un trastorno en la biología vascular. Cuando ustedes encuentran algún factor genético que tiene relativamente alta frecuencia en la población, el riesgo relativo es relativamente bajo. Cuando se encuentra un factor genético que conlleva un aumento significativo, por ejemplo, el doble en la incidencia de eventos cardiovasculares, la frecuencia en la cual se presenta en la población es relativamente baja. Entonces no hay ninguna combinación de genes que uno pueda estudiar en un panel que nos permita efectivamente determinar si un paciente va a tener alto o bajo riesgo como una forma de screening. Utilizamos obviamente reglas clínicas que hemos determinado a través de estudios epidemiológicos que se han hecho en poblaciones y sabemos que los estudios epidemiológicos tienen sus características que son problemáticas. Son realizados por lo general en una época donde han habido cambios culturales, cambios en la alimentación, cambios en el medio ambiente, cambios en la población que se ha estudiado, ¿no? Por ejemplo, el estudio Framingham, que es el estudio con lo cual nos hemos llevado mayormente para hacer determinación de riesgo, fue hecho en una población en los años 50, en los años 60, en Estados Unidos, donde la mayoría de la población era de origen caucásico. Tomar los datos del estudio Framingham y aplicarlos a poblaciones hispanas, afroamericanas, donde la dieta es diferente, donde la genética es diferente, es problemático. Aún así, utilizamos datos derivados de Framingham y sabemos que cuando un paciente se determina con score de Framingham de alto riesgo, esto equivale a un evento cardiovascular con una probabilidad de más de 3% anual,
aproximadamente 20 a 30% de la población va a tener un score de Framingham alto. Aproximadamente un 30-40% de la población va a tener un score bajo y el resto va a tener un score intermedio. Fíjense que la diferencia en el número de eventos cardiovasculares es relativamente menor. Es difícil decirle a un paciente su riesgo es alto porque es más de un 3%, su riesgo es bajo porque es menos de un 1% anual. Es también importante tomar en cuenta que uno de los mayores determinantes del riesgo es la edad del paciente. Entonces, un paciente que se evalúa a los 35 años de edad y por su edad cae en un riesgo bajo, ese paciente vuelve con las mismas características 10 años después, ya pasa a un riesgo intermedio por el hecho de ser mayor de edad. Entonces hay mucho esfuerzo en buscar otras maneras de poder aumentar la certeza en cuanto a determinar quién va a tener evento cardiovascular o no. Y una de las cosas que hemos hecho en nuestro grupo es la prueba de esfuerzo. Quizás el mejor estudio que se ha hecho para determinar si la prueba de esfuerzo en pacientes asintomáticos tiene un valor predictivo o cambia la probabilidad de que un paciente vaya a tener eventos es el estudio DIAD. El estudio DIAD fue hecho en pacientes diabéticos asintomáticos a los cuales se le hizo una prueba de esfuerzo nuclear. Y a otro grupo se le hizo el screening convencional y el tratamiento convencional. O sea, fue un estudio randomizado. Fíjense ustedes que cuando pacientes se les hacía una prueba nuclear y tenían defectos de perfusión severos o moderados, el riesgo de evento cardiovascular aumentaba al cabo del seguimiento, un seguimiento de 5 años, en comparación con pacientes que no tenían defectos de perfusión o que tenían defectos pequeños. Pero fíjense también que la mayoría de los pacientes, la gran mayoría, tenían un estudio normal, 409, 50 tenían pequeños defectos y muy pocos eran los pacientes que tenían defectos moderados severos. Más importante aún, cuando se comparó la incidencia de eventos cardiovasculares en los pacientes que fueron randomizados a tener la prueba de esfuerzo, con aquellos pacientes a los que no se le hizo prueba de esfuerzo y simplemente se le hizo la evaluación estándar clínica y el tratamiento apropiado, el número de eventos al cabo del seguimiento fue el mismo. Entonces, la introducción de la prueba de esfuerzo no conllevó en una mejoría o una reducción en la incidencia de eventos cardiovasculares. 12 ejemplos muy clásicos que siempre me recuerdo y me traen atención fue el ejemplo de nuestro expresidente Bill Clinton. Poco después de terminar su mandato, se presentó para un examen físico de rutina y se le hizo una prueba de esfuerzo nuclear, la cual fue negativa. A los 3 meses tuvo un dolor de pecho, se le hizo un cateterismo y tenía enfermedad crítica de 3 vasos y tuvo bypass coronario. No es posible que en un periodo de 3 meses el tipo de enfermedad desarrolló enfermedad de 3 vasos. Por lo menos él sobrevivió. Este personaje, que fue un comentador de televisión muy famoso, comentador político, Tim Rosser, yo estando en Mount Sinai, en esa época me acuerdo que fue a hacerse una prueba de esfuerzo, la cual fue normal, como parte de su screening. A la semana tuvo muerte súbita en los estudios de la NBC y falleció. Entonces, el peligro que conlleva hacer la prueba de esfuerzo en pacientes sintomáticos es dar la falsa credibilidad al paciente de que el riesgo es bajo debido a los resultados de la prueba de esfuerzo. Hoy en día nosotros consideramos que la prueba de esfuerzo en pacientes asintomáticos es inapropiado como una forma primaria para determinar el riesgo cardiovascular en la población general. Bueno, entonces, ¿qué hacemos con ese paciente cuando está asintomático, pero sabemos que tiene factores de riesgo? Bueno, si estudiamos la biología vascular, sabemos que antes de desarrollarse la placa vulnerable, que es la que conlleva al evento cardiovascular, ha habido un proceso transitorio de evolución en la pared del vaso,
la cual lleva a cambios, uno de los cuales es la formación de placas, las cuales cicatrizan o maduran con el depósito de calcio, con calcificaciones. Entonces nosotros podemos utilizar este conocimiento como una manera de determinar si un paciente tiene... No estoy haciendo nada aquí, se me está yendo por pedazos. Tenemos un virus aquí. ¿No será Vladimir Putin que nos está mandando a alguien? Bueno, pues aquí tenemos un ejemplo de 3 pacientes, ¿no? Uno con score de calcio normal, de 0, uno con calcificación moderada en la descendente anterior y uno con calcificación severa en la descendente anterior y el ramus y la circunfleja. Es un estudio muy fácil de hacer, no solamente se hace con baja radiación, esta es la radiación de los equipos antiguos, con los equipos modernos es todavía aún más baja, y esta radiación es, como le había dicho el doctor Restrepo, equivalente o menor a la de una mamografía. La mayoría de las mujeres que andan por la calle y uno le pregunta, ¿cuál usted cree que es la causa de muerte mayor en la mujer? Dicen, cáncer de mama. En realidad no es cáncer de mama, es enfermedad coronaria. Sin embargo, utilizamos la mamografía con par-screening y todavía no estamos utilizando el score de calcio. Aparte, tiene la ventaja de que no conlleva el uso de contraste, se hace rápidamente, es muy estandarizada, muy reproducible y el análisis es bastante simple de hacer por un técnico calificado. Sabemos ya en cientos de miles de pacientes que cuando el score de calcio está por encima de 0, hay un aumento graduado en la probabilidad de eventos cardiovasculares. En este estudio, como uno de ejemplo, vemos aquí la probabilidad de mortalidad en pacientes con score de calcio mayor a 1000, de 400 a 1000, de 100 a 400 y de menos de 10. Fíjense ustedes que aun cuando ajustamos para otros factores de riesgo como es diabetes, como es hipertensión y dislipidemia, todavía el score de calcio nos da un valor discriminativo significativo en cuanto a predecir la probabilidad de eventos cardiovasculares. Bueno, las guías que hoy en día se están utilizando para determinación de riesgo basadas en biomarcadores y en evaluación clínica son las guías publicadas en el 2013 por el American College of Cardiology y la Asociación Americana del Corazón. ¿Qué nos dicen sobre el score de calcio? Y dice, si después de haber un riesgo cuantitativo basado en una regla clínica y con biomarcadores, si en ese momento la probabilidad se considera intermedia, se debe considerar primero la historia familiar de enfermedad coronaria prematura, segundo, la proteína C reactiva, tercero, el score de calcio, o cuarto, el índice ustedes me saben, bracopedial. Esto se considera como una indicación 2B, la cual tiene, de acuerdo a las autoridades, es aceptable, no está soportada según ellos, por mucha información clínica y se basa principalmente en opinión de expertos. Yo diría que hay datos hoy en día que van por encima de opinión de expertos, pero lo que sí nos deja claro es aquí que cuando tenemos un score de calcio por encima de 300 en un paciente con probabilidad intermedia, entonces ese paciente pasa a una probabilidad alta, lo mismo que el que tiene un paciente que tiene una proteína C reactiva mayor a 2 o un índice de tobillo braquial de menos de 0.9. Brazo-tobillo. ¿Verdad? Me acuerdo que tenemos 4 extremidades. Bueno, entonces en Estados Unidos pues hubo hace unos años mucha popularidad con el score de Reynolds, como ustedes saben, que incorpora la proteína C reactiva. Y aquellos investigadores que desarrollaron muchos estudios basados en la proteína C reactiva, pues llegaron a hacer el estudio Júpiter
Como ustedes saben, el estudio Júpiter es probablemente el mejor estudio que se ha hecho en cuanto a determinar, en probar que hay una reducción de eventos clínicos al utilizar el uso de estatinas en población asintomática que tienen factor de riesgo. Entonces, en este estudio ustedes ven que al cabo de un seguimiento de 4 años hubo una reducción de 50% en pacientes tratados con rosuvastatina. Y estos eran pacientes que tenían una proteína C reactiva por mayor a 2. Pacientes con proteína reactiva menor a 2 no fueron incluidas en este estudio porque, según la literatura, esos pacientes se consideraban a bajo riesgo. Bueno, en un subestudio de MESA de una población de aproximadamente 7,000 pacientes, el estudio MESA fue un estudio prospectivo en pacientes asintomáticos, donde se le tomaron biomarcadores, evaluación clínica y se le hizo estudios de riesgo vascular como la carótida media y el score de calcio. En este estudio se encontraron un grupo de 2,000 pacientes que cumplían con los criterios del estudio Júpiter. Y de estos, la mitad tenían una proteína C reactiva mayor a 2, la otra mitad tenían una proteína C reactiva menor a 2. ¿Qué pasó en estos pacientes? Cuando la aprobación, el paciente tenía una proteína C reactiva mayor a 2, que de acuerdo a Júpiter ameritaba el uso de rosuvastatina. Si ese paciente tenía un score de calcio de 0, la probabilidad de evento era muy baja. Si tenía un score de calcio muy aumentado, la probabilidad aumentaba considerablemente, 25 veces por encima de lo normal. Y vemos aquí en los que tienen un score intermedio. ¿Qué pasaba en los que tenían una proteína C reactiva baja, que de acuerdo a Júpiter no necesitaba intervención? Pues cuando el score de calcio estaba elevado, igualmente el riesgo coronario estaba tan alto como en aquellos que tenían la proteína C reactiva elevada. Entonces, pone dudas sobre la utilidad clínica de la proteína C reactiva y nos demuestra de nuevo que el score de calcio es un método muy robusto para discriminar pacientes de riesgo intermedio si van a tener eventos cardiovasculares o no. De acuerdo a las guías actuales del 2013, nosotros, si vemos un paciente que tiene un LDL mayor a 190, se le da un tratamiento con terapia intensiva con estatinas. Si no, vemos si el paciente tiene diabetes o un LDL entre 70 y 189, entonces se le recomienda estatina moderada o intensa. Si no, vemos si el paciente no tiene diabetes, tiene LDL 70, 180, y no tiene LDL de 70 a 189, se calcula el riesgo entre bajo, intermedio, bajo o alto, de acuerdo a los otros riesgos de eventos cardiovasculares. En estos grupos, ¿cuál es la probabilidad de calcificación coronaria? Bueno, si seguimos estas reglas en los pacientes a los que se les recomienda estatina, un 40% tiene un score de calcio de 0. 30% tiene un score de calcio de 1 a 100 y un 29% tiene un score de calcio por mayor a 100. Aquellos a los que no se les recomienda estatina, de acuerdo a la evaluación clínica, el 80% tiene un score de calcio de 0, el 17% de 1 a 100 y solo un 4% mayor a 100. O sea que la evaluación clínica, cuando dice que no es recomendable la estatina, por lo general esos pacientes van a tener un score de calcio bajo y por lo general solamente van a perder un número menor de pacientes. Pero fíjense ustedes, en los pacientes con riesgo intermedio se les dice considerar estatinas. 57% tiene score de calcio de 0, a lo cual uno pudiera decirles no hace falta, y un 43% tiene un score por encima de 0, en lo cual uno puede decir sí, vamos a dársela. ¿Qué pasa con estos pacientes? Si las guías dicen que la estatina está recomendada, la probabilidad de eventos aumenta si hay score de calcio elevado, comparado con score de calcio intermedio, con score de calcio de 0. Pero fíjense que aún estos pacientes con score de calcio de 0 tienen eventos cardiovasculares
Por lo tanto, es razonable seguir las guías en estos pacientes independientemente del score de calcio y darles una estatina. ¿Qué pasa cuando la estatina no está recomendada? Bueno, por lo general les va bien a estos pacientes, pero si tienen un score de calcio muy elevado, aunque son pocos estos pacientes, hay un riesgo notable. Entonces, se pudiera considerar en estos pacientes hacer score de calcio. ¿Qué pasa si la estatina está considerada? Si se le dice tal vez, entonces el score de calcio claramente nos indica que si es 0, el riesgo es muy bajo a los 10 años. Entonces podemos utilizar el score de calcio efectivamente en esta población. Este es un estudio que acabamos de publicar como parte del estudio de bioimágenes, donde tomamos 8,000 pacientes con por lo menos un factor de riesgo cardiovascular, hipertensión, dislipidemia o diabetes, y se entraron en estudios de multiimágenes, donde a 6,000 pacientes se le hizo score de calcio, carótida íntima media y el índice tobillo braquial. Vemos aquí la prevalencia de una alteración, una de estas pruebas anormales, lo que llamamos arteriosclerosis polivascular, en 1, en 2 o en 3 pruebas anormales, cuando el score de calcio, cuando el riesgo clínico es bajo, intermedio o alto. Fíjense que aún pacientes que consideramos de riesgo bajo tienen evidencia de aterosclerosis en una localidad 50%, en 3 pruebas hasta un 6%, y fíjense en lo que pasa en los pacientes de riesgo intermedio y de alto riesgo. Y nosotros sí notamos que en este sentido, aunque se ha comprobado que el grosor de la carótida íntima media por sí solo no es superior al score de calcio, puede utilizarse en combinación al score de calcio para discriminar aún más. Entonces aquí tenemos pacientes con un score de calcio aumentado, que son los pacientes que están en color amarillo, en comparación con los que tienen un score de calcio de 0, en color azul, si la carótida íntima está aumentada o si hay un índice tobillo braquial aumentado, el riesgo puede aún aumentar en esta población, aún vemos en las barras azules, aún con score de calcio de 0. Es importante a veces tomar también el score de calcio en consideración para determinar qué paciente se le debe hacer una prueba de esfuerzo. Cuando tenemos un score de calcio de 0, la probabilidad de que un paciente vaya a tener una prueba de perfusión anormal es muy, pero muy baja. Cuando tenemos una score de calcio aumentado, entonces nosotros vemos que la presencia de efectos de perfusión aumenta la probabilidad de riesgo cuando hay, en comparación con donde hay ausencia de efectos de perfusión. Entonces vale la pena utilizar el score de calcio antes o en combinación con la prueba de perfusión o la prueba de esfuerzo para discriminar mejor el paciente que va a tener riesgo cardiovascular. Bueno, y si el score de calcio es muy bueno, ¿por qué no hacemos tomografía con contraste? Sabemos que no todas las placas son calcificadas. Aquí tenemos un paciente con placa calcificada, aquí tenemos un paciente con placa no calcificada. Uno puede decir, bueno, este paciente va a tener un score de calcio de 0, pero tiene aterosclerosis. ¿Por qué no hacemos esto para screening? Pues la verdad que como idea se ve muy bien. Y sabemos que en pacientes que tienen síntomas, cuando le hacemos un cateterismo y le encontramos presencia de enfermedad coronaria compleja, aunque no sea obstructiva, con placas de baja densidad, con microcalcificaciones o con remodelamiento externo, estos pacientes al cabo del tiempo van a desarrollar eventos cardiovasculares. Sin embargo, de los estudios que se han hecho en poblaciones generales asintomáticas, cuando uno ve la probabilidad de eventos cardiovasculares, este es un estudio hecho en Corea en más de 1,000 pacientes asintomáticos, vemos que el número de eventos que ocurren son relativamente bajos y que la mayoría de estos eventos
corresponde a pacientes que tienen un score de calcio anormal y que la presencia de placas no calcificadas en pacientes asintomáticos en los que se le hace screening contribuyen solamente a aumentar los eventos de revascularización, no los eventos isquémicos primarios. Entonces, hoy en día, las guías de 2013 de la Asociación del Corazón nos han aumentado la probabilidad, la proporción de pacientes que califican para recibir estatinas para prevención primaria. Pacientes que tienen un score de calcio de 0 tienen una incidencia muy baja de eventos cardiovasculares a los 10 años. Cuando comparamos a todas las pruebas de imágenes que podemos hacer a un paciente, el score de calcio es la más reproducible, la más costo efectiva y la más simple para utilizarse de screening. El score de calcio no reclasifica a pacientes que están a riesgo intermedio y hasta hoy en día, la tomografía con contraste en pacientes asintomáticos tiene un valor muy limitado para hacer screening. Muchas gracias.